El 99% de los cristianos son adúlteros y no lo saben. Jesús reveló la verdad más perturbadora sobre el adulterio que existe, un pecado invisible que ocurre millones de veces al día, incluso en los hogares más santos, en las iglesias más tradicionales, entre los cristianos más dedicados. Y la mayoría de las personas comete este pecado diariamente sin siquiera darse cuenta de que está condenando su propia alma. Existe una línea invisible entre mirar y codiciar, una diferencia crucial que puede determinar el destino eterno de tu alma. Y hoy vas a descubrir exactamente dónde está esa línea prohibida. Escribe en los comentarios "Yo quiero pureza" si quieres descubrir si estás cometiendo este pecado invisible que puede estar saboteando tu vida espiritual en este exacto momento. Al final de este video, sabrás exactamente cuándo una simple mirada se transforma en adulterio ante los ojos de Dios. Y más importante, cómo purificar completamente tu mente usando un método bíblico que pocos conocen. La palabra griega que Jesús usó para codiciar es epitumeo, que significa mucho más que simplemente notar o admirar. Epitumeo es un deseo intenso, una pasión ardiente, un anhelo que consume. Es cuando no solo ves, sino que deseas poseer, fantasear, imaginar escenarios íntimos. Y aquí está la verdad impactante. Estudios psicológicos muestran que el 99% de las personas ya han hecho exactamente esto al menos una vez en la vida, y la mayoría lo hace diariamente sin siquiera darse cuenta. Piensa por un momento en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces ya has mirado a alguien que no era tu cónyuge y por una fracción de segundo, tal vez incluso inconscientemente, imaginaste cómo sería estar con esa persona? ¿Cuántas veces una imagen, un comercial, una escena de película despertó en ti pensamientos que fueron más allá del simple reconocimiento de la belleza? Si eres honesto contigo mismo, la respuesta probablemente es muchas veces. La neurociencia moderna confirma algo extraordinario que Jesús ya sabía hace 2000 años. El cerebro humano no puede distinguir completamente entre fantasía sexual y preparación para el acto real. Cuando imaginas, cuando fantaseas, tu cuerpo y tu mente responden como si se estuvieran preparando para la realidad. Las mismas áreas del cerebro se activan, las mismas hormonas se liberan, las mismas conexiones neuronales se fortalecen. El doctor Norman Doidge, neuropsiquiatra y autor de El cerebro que se transforma, explica que cuando una persona fantasea sexualmente, el córtex prefrontal, el área responsable por la planificación y toma de decisiones, se activa de la misma forma que se activaría si la persona estuviera realmente planeando un encuentro sexual real. El sistema límbico libera dopamina, creando las mismas sensaciones de placer y recompensa. El hipotálamo produce oxitocina, la hormona del vínculo emocional. Esto significa que, desde el punto de vista neurológico y espiritual, cuando codicias mentalmente, ya estás participando de una forma de infidelidad. No es solo un pensamiento inocente, es adulterio en proceso, adulterio en formación, adulterio que ya comenzó en la dimensión espiritual y mental antes incluso de llegar a la dimensión física. Pero aquí hay algo aún más perturbador. La diferencia entre mirar y codiciar es mucho más sutil de lo que la mayoría de las personas imagina. Existe una línea invisible, un momento exacto donde el reconocimiento natural de la belleza se transforma en deseo prohibido. Y la mayoría de los cristianos cruza esta línea decenas de veces por día sin siquiera darse cuenta. Investigaciones conducidas por el Instituto Kinsey indican que una persona común tiene entre 12 a 25 pensamientos de naturaleza sexual por día. Entre cristianos practicantes, este promedio baja ligeramente, pero aún permanece entre 8 a 15 pensamientos por día. Un estudio más reciente de la Universidad de Vermont, que monitoreó
a 200 hombres cristianos por 30 días a través de aplicaciones de celular, descubrió que el promedio real puede ser aún mayor, entre 15 a 20 pensamientos por día. Esto significa que si aplicamos el estándar de Jesús en Mateo 5:28, la mayoría de los cristianos está cometiendo adulterio mental entre 8 a 20 veces por día. Por semana, esto resulta en 56 a 140 actos de adulterio mental. Por año, esto resulta en miles de actos de adulterio mental, entre 2.920 a 7.300 actos por año, para ser más precisos. La pregunta que necesitas hacerte en este momento es: ¿cuántas veces hoy ya cruzaste esa línea invisible? ¿Cuántas veces esta semana? ¿Cuántas veces este mes? Si sumas todos esos momentos, ¿cuántos actos de adulterio mental has cometido solo en los últimos 30 días? Si el promedio fuera de 12 por día, habrías cometido 360 actos de adulterio mental solo en el último mes. Jesús no estableció este estándar para atormentarnos, sino para mostrarnos la seriedad con que Dios toma los pensamientos e intenciones del corazón. En Hebreos 4:12 está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz, más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Dios ve no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos. No solo lo que pasa en público, sino lo que pasa en la privacidad de nuestra mente. Y Él considera los pensamientos de codicia como adulterio real, no como una versión menor o menos grave del pecado. El texto original en griego es aún más específico. La palabra epitúmeo aparece en tiempo aoristo, indicando una acción completa y definitiva. No es un pensamiento pasajero o accidental, es un deseo que fue permitido, nutrido, desarrollado en la mente. Es el momento donde dejas de resistir al pensamiento y comienzas a disfrutarlo. Y aquí hay algo que te impactará. Según estudios de seguimiento ocular realizados por la Universidad de Nebraska, el tiempo promedio que una persona toma para pasar de la mirada natural a la mirada con codicia es de apenas 2.3 segundos. En menos de 3 segundos, tus ojos dejan de simplemente reconocer la belleza de una persona y comienzan a escudriñar su cuerpo, buscando detalles específicos, imaginando, fantaseando. La diferencia entre hombres y mujeres en esta área también es reveladora. Los hombres tienden a cometer adulterio mental más a través de lo visual. Mirar, imaginar, fantasear basándose en lo que ven. Las mujeres tienden a cometer adulterio mental más a través de lo emocional, imaginar relaciones románticas, fantasear sobre conexiones emocionales profundas con otros hombres. Pero independientemente del sexo, el resultado espiritual es el mismo. Cada momento de codicia es registrado por Dios como un acto completo de adulterio. No es casi adulterio o adulterio a medias. Es adulterio completo ante los ojos del Creador. Pero existe una diferencia crucial entre mirar y codiciar que puede salvar tu alma. Uno de los relatos más poderosos sobre esta lucha viene de Agustín de Hipona, uno de los más grandes santos de la iglesia primitiva. Antes de su conversión, Agustín era conocido por su vida licenciosa y sus múltiples relaciones. Tenía concubinas, frecuentaba prostitutas y vivía una vida de placeres sexuales desenfrenados. Pero incluso después de aceptar la fe cristiana a los 32 años, descubrió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. En sus Confesiones, Agustín revela detalles íntimos sobre su lucha contra lo que él llamaba la enfermedad de la carne que habitaba en mi mente. Confiesa que, incluso en momentos de oración profunda y comunión con Dios, su mente era constantemente asaltada por imágenes y deseos que lo hacían cuestionar si realmente estaba salvado. Señor, escribió Agustín,
Tú sabes cuántas veces mi mente pecó contra ti hoy, incluso mientras trataba de adorarte. Cuántas veces mis ojos se detuvieron donde no debían. Cuántas veces mis pensamientos vagaron por territorios prohibidos. Verdaderamente soy un hombre miserable. Fue durante esta intensa lucha que Agustín descubrió lo que él llamó el método de los primeros cristianos para purificación mental. Este método había sido transmitido oralmente entre los cristianos más devotos desde los tiempos apostólicos, pero raramente se escribía por ser considerado demasiado íntimo y personal para documentación pública. El método consistía en 5 prácticas específicas que permitían distinguir claramente entre la mirada natural y la codicia pecaminosa. La primera práctica era lo que ellos llamaban reconocimiento instantáneo y redirección. Cuando veían a una persona atractiva, en lugar de tratar de suprimir el reconocimiento de la belleza, lo que frecuentemente resultaba en mayor fijación mental, inmediatamente dirigían ese reconocimiento hacia Dios. La oración era simple, pero poderosa. Señor, gracias por la belleza de tu creación. Esto transformaba un momento de tentación potencial en un momento de adoración genuina. La segunda práctica era la regla de los 3 segundos. Los primeros cristianos, a través de observación cuidadosa y orientación espiritual, descubrieron que existe una diferencia temporal crucial entre ver y codiciar. La mirada natural, no pecaminosa, dura aproximadamente 2 a 3 segundos, tiempo suficiente para que el cerebro procese y reconozca lo que está viendo. Cualquier cosa más allá de eso, cualquier prolongación intencional de la mirada, ya indica el inicio de la transición hacia la codicia. Literalmente contaban mentalmente 1, 2, 3, y entonces desviaban la mirada intencionalmente. Era como si hubiera un cronómetro espiritual funcionando, y entrenaron sus conciencias para reconocer cuando ese tiempo estaba siendo sobrepasado. La tercera práctica era el análisis de la intención. Aprendieron a cuestionarse honestamente: ¿por qué estoy mirando? ¿Estoy reconociendo la belleza de Dios o estoy buscando satisfacción personal? Si la respuesta honesta era la segunda opción, sabían que ya habían cruzado al territorio de la codicia. La cuarta práctica era la oración de purificación inmediata. En el momento que se daban cuenta de que habían cruzado la línea de la codicia, no se hundían en culpa o desesperación, ni trataban de minimizar el pecado. En cambio, hacían inmediatamente una oración específica que Agustín registró en sus escritos personales. Señor Jesús, reconozco que mi mente acaba de pecar contra ti. No trato de justificar, no trato de minimizar, me arrepiento completamente y pido que purifiques mis pensamientos en este exacto momento. Que tu sangre preciosa limpie mi mente de la contaminación de la codicia. Que tu Espíritu Santo tome control total de mis pensamientos y deseos. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves. La quinta y más poderosa práctica era el ayuno de los ojos. Cuando se daban cuenta de que estaban luchando particularmente con codicia visual, practicaban periodos de ayuno donde mantenían los ojos bajos intencionalmente, mirando solo al suelo, a las escrituras o a objetos no humanos. Esto rompía el patrón mental de búsqueda constante de estímulos visuales. Agustín relató que, después de aplicar estas 5 prácticas consistentemente por aproximadamente 8 meses, comenzó a experimentar una transformación mental que describió como milagrosa. No era que nunca más notaba la belleza de las personas, sino que ese reconocimiento no se transformaba automáticamente en codicia y fantasía sexual. Por primera vez en mi vida adulta, escribió Agustín, podía estar en presencia de mujeres hermosas sin que mi mente fuera inmediatamente asaltada por pensamientos impuros. Podía mirar y ver en ellas hijas de Dios, no objetos para mi satisfacción. Pero aquí hay algo que Agustín descubrió
y que puede impactarte. Incluso aplicando estas prácticas fielmente, aún ocasionalmente cometía adulterio mental. La diferencia era dramática. En lugar de cometer este pecado 20 a 30 veces por día, como era su promedio antes de la conversión, pasó a cometerlo tal vez 2 o 3 veces por semana, y cuando pasaba, sabía exactamente qué hacer para purificarse inmediatamente. Las 3 señales que muestran cuándo has cruzado la línea prohibida son las mismas que Agustín identificó hace más de 1600 años. Primero, cuando te encuentras imaginando escenarios íntimos con la persona que estás viendo, cualquier fantasía sexual, por más breve que sea. Segundo, cuando prolongas intencionalmente la mirada, buscando detalles específicos del cuerpo de la persona, curvas, músculos, características sexuales. Tercero, cuando te sientes físicamente excitado por lo que estás viendo o imaginando, cualquier respuesta corporal sexual. Agustín fue más allá e identificó señales aún más sutiles. Cuando te encuentras accidentalmente en el mismo lugar que una persona por quien sientes atracción, cuando buscas excusas para iniciar conversaciones innecesarias, cuando fantaseas sobre cómo sería tener una relación emocional con la persona. Investigaciones modernas confirman la sabiduría de los primeros cristianos. Estudios de neuroplasticidad muestran que, cuando repetimos un comportamiento mental consistentemente por 21 a 66 días, creamos nuevas vías neuronales que hacen ese comportamiento más natural y automático. Esto significa que, cuanto más practicas la pureza mental usando métodos como los de Agustín, más fácil se vuelve naturalmente. Pero también significa que, cuanto más permites que tu mente vaguen por territorios prohibidos, más difícil se vuelve controlar esos pensamientos en el futuro. Cada acto de codicia mental literalmente esculpe surcos más profundos en tu cerebro, haciendo la próxima tentación más difícil de resistir. La frecuencia promedio de pensamientos impuros que mencionamos antes, entre 8 a 20 por día en cristianos, no es un destino inevitable. Es simplemente el resultado de años de condicionamiento mental descontrolado. Agustín y miles de otros cristianos a lo largo de la historia probaron que esta frecuencia puede ser drásticamente reducida a través de prácticas espirituales específicas y disciplina mental consistente. Y ese aún no es el mayor misterio. Existe una consecuencia espiritual que ocurre en el momento exacto de la codicia. Cuando cometes adulterio mental, algo ocurre instantáneamente en el mundo espiritual. No es solo una cuestión de Dios ve tus pensamientos y no le gusta. Es mucho más serio y literal que eso. De acuerdo con los textos de los primeros padres de la Iglesia y con principios espirituales que encontramos en las Escrituras, cada acto de codicia mental crea lo que los antiguos cristianos llamaban vínculo espiritual entre tú y la persona que codiciaste. Este vínculo no es físico, no es emocional en el sentido convencional, pero es absolutamente real en el mundo espiritual. Es como si una cuerda invisible fuera creada entre tu alma y el alma de la otra persona. Esta cuerda puede ser usada por fuerzas espirituales malignas para influenciar tanto a ti como a la persona que fue objeto de tu codicia. Juan Crisóstomo, conocido como Boca de Oro por su elocuencia y uno de los más grandes predicadores de la Iglesia primitiva, describió este fenómeno de forma bien directa en sus escritos del siglo IV. Cuando un hombre mira a una mujer con codicia, no solo peca contra Dios y contra sí mismo, sino que crea una conexión espiritual con ella que puede ser usada por el diablo para atormentar ambas almas. Pablo menciona algo relacionado a esto en 1 Corintios 6:16, cuando habla sobre unión sexual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aunque Pablo está hablando sobre unión física, los primeros cristianos entendían que este principio también se aplicaba a la unión mental y espiritual que ocurre durante la codicia intensa.
La neurociencia moderna nos da pistas científicas sobre cómo esto funciona. Cuando fantaseas sexualmente sobre alguien, tu cerebro produce exactamente los mismos neurotransmisores y hormonas que serían producidos durante un encuentro sexual real. Oxitocina, la hormona del vínculo emocional. Dopamina, el neurotransmisor del placer y recompensa. Serotonina, que regula el humor y la sensación de bienestar. Vasopresina, relacionado al apego y territorialidad. Desde el punto de vista de tu cerebro y de tu sistema endocrino, literalmente te uniste con esa persona, aunque solo mentalmente. Tu cuerpo no puede distinguir entre la fantasía mental y la preparación para un encuentro real. Las mismas redes neuronales se activan, las mismas conexiones se fortalecen, los mismos vínculos químicos se crean. Pero las implicaciones espirituales van aún más allá de lo que la ciencia puede medir. Textos antiguos de la tradición cristiana primitiva sugieren que cuando codicias a alguien mentalmente de forma repetida e intensa, puedes comenzar a influenciar inconscientemente los sueños y pensamientos de esa persona, incluso sin que ella sepa conscientemente de tu existencia o interés. Esto ocurre porque el vínculo espiritual creado por la codicia funciona como un canal de comunicación bidireccional entre las dos almas. Clemente de Alejandría, en el siglo III, escribió: «Aquel que codicia crea un camino invisible por el cual su impureza puede contaminar el alma de aquel que es codiciado». ¿Ya has tenido la experiencia inexplicable de soñar con alguien que apenas conoces? ¿O de repente recordar a alguien con quien no hablabas hace años, sin motivo aparente? ¿O tener pensamientos románticos o sexuales de la nada sobre personas específicas? De acuerdo con esta comprensión espiritual antigua, esto puede ser resultado de alguien que está codiciándote mentalmente, creando una conexión que se manifiesta en tus sueños o pensamientos espontáneos. Esto también explica por qué algunas personas relatan tener intuiciones extrañas o sensaciones incómodas cuando alguien las está mirando con intenciones impuras. No es paranoia o imaginación, es una percepción espiritual real de un vínculo que fue creado a través de la codicia de otra persona. Jerónimo de Estridón, en el siglo IV, describió un caso específico que presenció. Una joven cristiana devota comenzó a tener sueños perturbadores y pensamientos impuros repentinos, sin causa aparente. A través de oración e investigación espiritual, se descubrió que un hombre casado de la comunidad había estado fantaseando intensamente con ella por meses. Cuando el hombre se arrepintió y rompió espiritualmente esos vínculos a través de oración y ayuno, los sueños y pensamientos perturbadores de la joven cesaron inmediatamente. Las consecuencias para quien comete adulterio mental son aún más devastadoras. Cada vínculo espiritual creado a través de la codicia se convierte en una puerta de entrada que entidades espirituales malignas pueden usar para influenciar tus pensamientos, emociones e incluso decisiones importantes en la vida. Cuanto más practicas la codicia mental, más puertas abres en el mundo espiritual, más influencia permites que fuerzas negativas tengan sobre tu vida. Es como si estuvieras construyendo una red de canales a través de los cuales demonios especializados en tentación sexual pueden inyectar pensamientos, imágenes, deseos e impulsos directamente en tu mente. Esto explica científicamente por qué algunas personas desarrollan adicciones sexuales progresivamente más intensas y desviadas. No es solo una cuestión de tolerancia psicológica, como ocurre con las drogas. Es que cada acto de codicia abre una nueva puerta espiritual, y esas entidades comienzan a sugerir fantasías cada vez más extremas, bizarras y perturbadoras. La progresión típica es predecible. Comienza con codicia normal por personas atractivas. Luego progresa a pornografía básica, después pornografía más extrema. Entonces
fetichismo. Posteriormente, fantasías con múltiples personas. Después, fantasías con personas prohibidas, menores de edad, parientes, personas comprometidas. Finalmente, en casos extremos, la persona puede ser llevada a actos criminales reales. Pedro sabía esto cuando escribió en Pedro 2:14 sobre personas que tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. La expresión griega original es aún más aterradora. Estas personas literalmente tienen ojos llenos de una adúltera, significando que perdieron completamente la capacidad de mirar a cualquier persona sin ver oportunidades sexuales. Se convirtieron en esclavos espirituales de la codicia. Pedro también revela algo aterrador sobre estas personas. Tienen el corazón ejercitado en la codicia y son malditos. La palabra griega para ejercitado es gimnaso, la misma usada para describir atletas que entrenaron obsesivamente para competiciones olímpicas. Estas personas literalmente entrenaron sus corazones y mentes para codiciar con la misma dedicación que un atleta entrena su cuerpo y como resultado atrajeron una maldición espiritual activa sobre sus vidas. Señales claras de que alguien puede estar en esta condición maldita incluyen incapacidad total de mirar a personas atractivas sin fantasear, progresión automática a pornografía cada vez más extrema y perturbadora, pensamientos sexuales intrusivos que ocurren incluso durante momentos de oración, adoración o lectura bíblica, relaciones que consistentemente terminan en infidelidad o traición, mentiras compulsivas sobre actividades sexuales, una sensación constante de vacío, depresión o inquietud, independientemente de cuántas fantasías o experiencias sexuales la persona tenga, y deterioro progresivo de todas las áreas de la vida, profesional, familiar, financiera, social. Si reconoces algunas de estas señales en tu propia vida, no entres en desesperación total. La maldición no es necesariamente permanente. Los vínculos espirituales pueden ser rotos. Las puertas pueden ser cerradas definitivamente. Pero esto requiere mucho más que solo tratar de parar de pensar en eso o usar técnicas de autocontrol. Requiere una intervención espiritual específica, poderosa y bíblica. Pero existe una esperanza real, un método bíblico que puede purificar completamente la mente y romper este ciclo. El primer paso fundamental es lo que Pablo describe en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es solo un consejo poético o una sugerencia motivacional, es una estrategia específica y científica de reprogramación mental completa. Necesitas sustituir activamente los pensamientos impuros por pensamientos puros y específicos. No es suficiente tratar de no pensar en algo prohibido. Eso es psicológicamente imposible. Necesitas dar a tu mente algo específico, hermoso y positivo, en lo cual enfocarse inmediatamente cuando pensamientos impuros traten de invadir tu conciencia. Prepara una lista detallada de al menos 10 cosas puras, hermosas y edificantes en las cuales puedas enfocarte instantáneamente. El segundo paso crítico está en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa desarrollar una perspectiva eterna, práctica y constante. Cuando comprendes verdaderamente que cada pensamiento tiene consecuencias eternas reales, que cada momento de codicia está literalmente perjudicando tu alma y creando vínculos espirituales peligrosos, esto cambia completamente tu motivación para buscar pureza. El tercer paso es la oración específica de ruptura de vínculos espirituales. Esta es una oración poderosa que debes hacer inmediatamente siempre que te des cuenta de que has cometido adulterio mental. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y contra esa persona.
Me arrepiento genuinamente y pido perdón completo. Por el poder de tu sangre derramada en la cruz, rompo ahora cualquier vínculo espiritual que fue creado a través de mi codicia. Cierro cualquier puerta que fue abierta en el mundo espiritual. Purifica mi mente completamente, santifica todos mis pensamientos y lléname totalmente con tu Espíritu Santo. El cuarto paso indispensable es la rendición de cuentas con una persona madura espiritualmente. Encuentra a alguien de confianza. Puede ser un pastor, un consejero cristiano experimentado o un amigo espiritual maduro, y cuenta honestamente sobre tu lucha específica. La Biblia es clara en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay un poder sobrenatural extraordinario en la confesión honesta y en la oración intercesora de otras personas por tu liberación. El quinto paso es el ayuno de los ojos que los primeros cristianos practicaban. Cuando te das cuenta de que estás luchando intensamente con codicia visual, practica períodos específicos donde mantienes los ojos bajos intencionalmente, mirando solo al suelo, a las escrituras o a objetos no humanos. Esto rompe completamente el patrón mental de búsqueda constante de estímulos visuales peligrosos. El sexto y último paso es la perseverancia disciplinada y esperanzada. La purificación mental completa no ocurre mágicamente de la noche a la mañana. Es un proceso que puede tomar semanas, meses o incluso años, dependiendo de cuán profundamente estos patrones mentales destructivos se establecieron en tu mente a lo largo de los años. Pero cada día que aplicas fielmente estos principios bíblicos, te vuelves espiritualmente más fuerte, más libre, más puro. Recuerda siempre esta verdad fundamental. Dios no reveló la seriedad extrema del adulterio mental para condenarte eternamente, sino para liberarte completamente. Jesús no estableció este estándar aparentemente imposible para torturar tu conciencia, sino para mostrar el camino real hacia una pureza genuina y una intimidad verdadera en tus relaciones. La elección definitiva está en tus manos en este momento crucial. Puedes continuar viviendo en la negación peligrosa, fingiendo que tus pensamientos no le importan a Dios, permitiendo que este pecado invisible continúe saboteando sistemáticamente tu vida espiritual y todas tus relaciones. O puedes tomar la decisión valiente ahora de buscar la purificación completa que Dios quiere darte generosamente. Escribe "Yo elijo pureza" en los comentarios si estás verdaderamente determinado a aplicar este método bíblico transformador en tu vida y experimentar la libertad total y permanente que Jesús quiere darte hoy.